Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bienvenidos a los que están llegando. Saludamos a nuestros hermanos también que nos siguen por internet, ¿ven? Por las redes. Hoy vamos a hablar un tema bastante interesante, particular, para afianzar nuestra fe, como les decía, no solo desde el conocimiento bíblico, sino también desde la historia, ¿amén? Poder entender un poco más y afianzar y fortalecer el fundamento de nuestra fe. Entonces vamos a hablar de Cristo y las implicaciones de su resurrección. ¿Amén? Los hechos históricos a favor de su resurrección son abrumadores. Eso quiere decir que a lo largo de la historia vamos a poder encontrar evidencia real, tangible, que nos habla acerca de la existencia de Cristo y de la resurrección de nuestro Señor. ¿Sí? Vemos acá, nombrado, en la siguiente diapositiva, por favor, uno de los grandes apologistas e investigadores, que se llama Gary Hamberland, en su libro The Real Jesus of Future Hope, Jesús resucitado y la esperanza futura. Amén. Él se dedicó a investigar 1400 trabajos acerca de la resurrección de Cristo desde desde el 75 hasta el 2003, haciendo una investigación profunda de datos históricos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué ejemplo, y la verdad es algo que debemos también empezar nosotros a valorar y a pesar también a través de nuestra fe. Vio distintos tipos, de distintas fuentes conservadoras hasta las liberales, y todas acuerdan los siguientes hechos. Vamos a ver qué acuerdan todas estas fuentes y qué tienen en común, ¿sí? Que le dan aún más peso y significancia a la resurrección de nuestro Señor. Amén. Siguiente diapositiva. Primero, Jesús murió crucificado. Eso todas las fuentes están totalmente de acuerdo. Él fue enterrado. También coinciden en todas las fuentes. Su muerte causó la dispersión de sus discípulos y su pérdida de esperanza, pensando que su vida había terminado. Eso también vemos a través de los relatos históricos y por medio de su palabra, que los discípulos quedan con una desazón o de alguna manera quedan desprovistos de este Salvador y creyendo que humanamente no iba a resucitar. ¿Sí? Vemos también ahí un poco de falta de fe por parte de ellos, entendiendo que desde lo natural todavía no habían sido provistos del Espíritu Santo, el cual también les daría mayor crecimiento en su fe. Amén. Vemos también la tumba de Jesús fue descubierta y fue encontrada vacía días después de su muerte. Miren, todas estas fuentes están en esta coincidencia total y absoluta. Los discípulos tuvieron experiencias en las que creyeron haber visto a Jesús luego de su muerte. 6. Debido a dichas experiencias, los discípulos fueron transformados de escépticos a proclamadores de su muerte y resurrección. Vamos a ver 3 casos específicos. Amén. Vemos también, pasan del escepticismo, como el caso de Santiago, Pablo y el incrédulo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el incrédulo? Tomás, amén, el incrédulo. Pasaron de un escepticismo de no creer hasta poder de alguna manera entregar sus vidas con una devoción tal que realmente es que si ellos no hubieran tenido el entendimiento, la comprensión y la revelación de Jesús, no lo hubieran hecho. Amén. Yo creo que nadie entregaría su vida por una causa que cree que no es verdad y no es real, ¿verdad? Seguimos viendo. Siguiente diapositiva. Bien. Este mensaje es el centro de la predicación, la muerte y resurrección. Amén. ¿Por qué es importante recalcar? Porque muchas veces solamente hablamos de la muerte de Cristo, pero la obra completa de Jesucristo se da en su muerte y resurrección. Amén. Por eso el apóstol Pablo, y también lo repasamos hace unos días cuando fuimos a bautizar a algunos hermanos, que el apóstol Pablo también nos habla de esa nueva vida que Él nos da en el poder de su resurrección. Amén. Entonces la obra completa de Cristo se da en su muerte y en su
resurrección. Y ese es el mensaje. Este mensaje fue predicado a los alrededores de Jerusalén 9, cuando como resultado de esta predicación la iglesia nació y creció, solamente predicando muerte y resurrección. Amén. Que también tendría que ser la esencia de nuestra predicación y la esencia de nuestro mensaje. También vemos acá que el hermano de Jesús, Santiago, que era un escéptico, se convirtió a la fe cuando creyó ver a Cristo resucitado. Amén. Uno de los casos en los cuales transformó su mente el ver a Cristo resucitado. Unos años después, Pablo se convirtió por una experiencia en la que creyó haber visto ¿a quién? A Cristo resucitado. Son 10 puntos que el estudio de estos 1400 documentos nos ponen a la vista y en evidencia que se cumplen, amén, dándonos una fehaciente interpretación de la historia y dándonos una certeza de la resurrección de Cristo. ¿Usted está seguro que Cristo murió y resucitó? Amén. No solo porque lo creemos, no solo por la evidencia que hay en nuestra vida, sino también porque la historia lo certifica de esa manera. Amén. Vamos a ver algunas teorías que evidencian, ¿sí?, la resurrección, a favor de esta resurrección de nuestro Señor. Primera teoría, la credibilidad de los escritos del Nuevo Testamento. Escritos por testigos oculares, o sea que hubo testigos oculares de esa resurrección de Cristo y pudieron participar también con Él. También vemos sus escritos se hicieron entre 25 y 50 años después de suceder, o sea que no pasó mucho tiempo hasta que se registraron los escritos. Vamos a ver acá un caso particular. El Nuevo Testamento tiene acerca de 5.700 copias en griego y más de 9.000 copias en otros idiomas. Para comparar, diremos que Platón tiene 7 copias y de 1.200 años después de ocurrido el evento. No sé si está entendiendo usted. Amén. Y lo de Platón lo toman como una verdad absoluta, teniendo solamente 7 copias que se escribieron 1.200 años después de que sucedió. Amén. Tanto que el Nuevo Testamento tiene más de, como dijimos, 5.700 en griego y 9.000 copias en otros idiomas que se escribieron entre 25 y 50 años después de los sucesos. O sea que tienen una mayor fidelidad. Amén. Todos sabemos que el paso del tiempo, de alguna manera, interviene en interpretaciones erróneas del documento original o del traslado de la información verbal. Amén. Entonces hay mucha más certeza de estos documentos del Nuevo Testamento que los de aún el propio Platón. Amén. Seguimos avanzando. La tumba vacía y el testimonio de las mujeres. Amén. Eso lo dicen en los evangelios. Los primeros testigos de la tumba vacía fueron mujeres. En el primer siglo las mujeres no podían testificar en una corte. Se entendía que no podían decir la verdad. Si la tumba vacía era un invento, ¿por qué poner a mujeres como testigos, no? De alguna manera también entendiendo que ellas fueron realmente testigos de este acontecimiento y de ver las primeras que pudieron observar el fenómeno o el evento de estas tumbas vacías de Jesucristo. Amén. Seguimos avanzando. Los judíos pensaron que la tumba estaba vacía. Cuando los críticos aceptan algo es porque debe ser correcto. Los líderes judíos dijeron que los discípulos robaron el cuerpo, y esa es una de las hipótesis, ¿sí?, que todavía sostiene el pueblo de Israel, que el cuerpo de Cristo fue quitado o sacado por sus propios discípulos. Pero vamos a ver por qué no puede ser posible. Se discutió porque desapareció, pero es claro el hecho de que la tumba está vacía, eso no se discute. Tanto los creyentes en la resurrección como aquellos que se oponen, los dos coinciden en que la tumba estaba vacía. Amén. Ellos trataban de dar una explicación al hecho. El cuerpo no estaba. Los líderes trataron de sobornar a los guardias. Ya vamos a ver porque eso está registrado también en la palabra. Los únicos con posibilidad de robar el cuerpo eran los líderes religiosos. Nadie más podía acceder a ese lugar.
pero la desaparición del cuerpo les perjudicaba, ya que alimentaba el argumento de la resurrección. O sea que no les convenía a ellos decir o haber quitado el cuerpo, porque le daban más fuerza a la hipótesis o a la teoría de que Cristo realmente había resucitado. No les convenía sacar al cuerpo del Señor. Amén. Los soldados afirmaron lo que aconteció y fueron sobornados para decir esto. Vamos a ver Mateo 28 del 11 al 15, este suceso claramente relatado por el apóstol Mateo. Mientras ellos iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Versículo 12. Y reunidos con los ancianos y habido de consejo, dieron mucho dinero ¿a quién? A los soldados. Versículo 13. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Versículo 14. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Saben por qué dice esto? Porque los soldados, si no cumplían con su deber, la pena era la muerte. Amén. Versículo 15. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Amén. Mire que la palabra lo relata con tanta claridad. Seguimos avanzando entonces. Siguiente diapositiva. Ya estamos en la 12. Las medidas de seguridad habrían impedido a los discípulos robar el cuerpo. Además, habrían impedido que Jesús saliera. O sea que era prácticamente imposible sacar el cuerpo de la tumba. Tanto para sacarlo como para robarlo era imposible. ¿Cómo podían unos soldados armados y en este estado de alerta ser vencidos por un puñado de gente temerosa y desesperanzada, sobre todo considerando que los soldados pagaban con su vida cuando fallaban? O sea que no había opción de que los soldados podrían haber entregado o permitido que quiten el cuerpo del Señor de esta tumba. Amén. Vemos también otra evidencia de su resurrección, los guardias. El que los discípulos se lo robaran mientras ellos dormían es contradictorio. Si estaban durmiendo, como dijeron que los discípulos se lo llevaron, y si estaban despiertos, ¿cómo lo permitieron? O sea que era imposible de que los guardias hubieran permitido que Cristo haya sido robado o quitado de ese lugar. Amén. Otra evidencia de la resurrección, los testigos. La palabra nos relata de 15 apariciones de Cristo luego de su resurrección. Se estuvo apareciendo durante los 40 días. Recuerda que después de su muerte y resurrección, Él estuvo con sus discípulos e hizo apariciones. Amén. Y hay también más de 500 testimonios que hablan de este Cristo resucitado. O sea que hay una evidencia también de más de 500 testigos. Ahora, ¿cómo se explica el cambio de actitud de Tomás? ¿No? Ahí puse Juan capítulo 20, del 24 al 29, para que podamos entender cómo era la actitud de escepticismo que él tenía antes y después cómo confió en Cristo Jesús después de haber visto la evidencia. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Versículo 25. Estamos hablando después de la aparición, ¿sí? Y dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no viere, ¿qué dice? Léalo conmigo. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, mire lo que decía tremendo este Tomás, no creeré. Total escepticismo, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 26.
8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. ¿Cómo estaban las puertas? Miren, otra característica del cuerpo glorificado, ¿no? Podían atravesar la materia. Amén. Otra característica. Las puertas estaban cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Entonces, otra característica del cuerpo glorificado es que se puede comunicar. Se materializa, se desmaterializa y se puede comunicar. La palabra del Señor nos dice que en nuestra tercera instancia de santificación, que es la glorificación, todos nosotros vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Amén. Así que vamos a tener estas cualidades y capacidades que tuvo el Señor. Versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo. Mire, qué amoroso el Señor, ¿verdad? Si hubiese sido otro, decir: Tomás, ¿sabes qué? Si no cree, no me importa. Pero el Señor, en su paciencia, en su amor, en su misericordia, le dice a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¡Wow! Amén. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Vemos ahí entonces cómo Tomás reconoce a Cristo resucitado y tiene una revelación profunda de quién es el Señor. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Gracias a su misericordia y a su favor el Señor se revela. Versículo 29. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esos somos nosotros. Amén. Bienaventurados los que no hemos visto a Cristo ni hemos puesto nuestras manos en sus heridas, pero hemos creído en Él por la fe. Amén. ¿Cuántos han creído en nuestro Señor por la fe? Amén. Vamos a ver otro caso de otro escéptico, Santiago. Santiago era el hermano, ¿sí?, de Jesús. Juan capítulo 7, versículo del 1 al 9. Después de estas cosas, andando Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Versículo 2. Estaban cerca de la fiesta de los judíos, de los tabernáculos. Versículo 3. Y les dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también los discípulos vean las obras que haces. Versículo 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Obviamente estamos hablando antes de su resurrección. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5. Porque ni aun sus hermanos, ¿qué dice?, creían en él. ¿Te das cuenta la incredulidad, el escepticismo aún de sus hermanos? Versículo 6. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Versículo 7. No puede el mundo aborrecernos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Versículo 8. Subid vosotros a las fiestas, y no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Versículo 9. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Amén. Entonces vemos dos casos particulares: Tomás, el incrédulo, y Santiago, su propio hermano escéptico también de creer que Jesús realmente era el Mesías, era el Salvador. Amén. Pero, ¿qué es lo que cambia su manera de pensar? Tanto en Tomás como en Santiago, y también la vida de Pablo, que la leemos ahí en un momento. ¿Qué es lo que cambia su manera de radical de pensar? ¿Qué es lo que lleva aún a ellos a entregar su propia vida por la causa de Jesús, siendo incrédulos? El poder haber visto a Cristo resucitado. Amén. Ellos son la evidencia de una transformación cuando conocemos a Jesús. Yo te pregunto, cuando conociste a Jesús resucitado, ¿tu vida cambió?
Amén. No volvemos a ser los mismos. El Señor cambia radicalmente nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar y nos lleva aún a encontrar en Él la causa por la cual dar la vida. Amén. Un teólogo muy antiguo decía, si todavía no has encontrado la razón por la cual morir, entonces todavía no has encontrado la razón por la cual vivir. ¿Me está entendiendo? Como decía, si todavía no has encontrado la razón por la cual morir, entonces todavía no has encontrado la razón por la cual vivir. Amén. ¿Usted realmente está confiado y creyendo y es Cristo realmente la razón por la cual va a entregar su vida? Amén. ¿Es Cristo la razón por la cual vivir y por la cual morir? ¿Somos radicales en ese pensamiento? Amén. Si hoy vendría un grupo islamista a este lugar, ¿qué diríamos? ¿Negaríamos la fe? No sé, ¿no? Habría que estar en esa situación. Pero es cierto que muchas veces con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir, estamos negando a Jesús, porque no estamos obedeciendo ni honrando su nombre. Amén. Decirle a que tenés al lado, no niegues a Jesús con tus hechos. Amén. No niegues a Jesús, porque hoy estamos todos envalentonados acá hablando, y si viene un islamista, si viene... Pero, ¿qué pasa en el día a día cuando tenemos que perdonar? ¿Qué pasa en el día a día cuando tenemos que pasar por alto la ofensa? ¿Qué pasa en el día a día cuando luchamos con nuestras tentaciones? ¿Estamos negando a Jesús o realmente nos estamos parando firmes en esa fe que nos transformó? Amén. Sigamos firmes, por favor. Veamos también el caso de Pablo. Amén. De los discípulos, a menos que no haya tenido una experiencia real, Pablo no hubiera sido transformado. Recordemos que Pablo, en su pensamiento radical de defender su fe, amén, ¿perseguía a quién? A los cristianos y los mataba, amén. La única forma de que él pueda cambiar su pensamiento es que se haya encontrado con Jesús, amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Que Él nos encontró a nosotros, amén. Seguimos viendo también otra evidencia de su resurrección, los testigos. Amén. La palabra nos relata 15 apariciones de Cristo luego de su resurrección. Se estuvo apareciendo durante 40 días. ¿Cómo se explica el cambio de actitud? Dijimos, ¿verdad? ¿O ya lo leímos? Ah, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Pasamos a la 15, perdón. Ahora, algo común en aquellos que mueren por una causa es que ellos creen en aquello por lo cual mueren. Amén. O sea, si realmente estamos dispuestos a morir por Cristo es porque hay una convicción tal en nuestro corazón y en nuestra mente que nos lleva a vivir de acuerdo a ese principio. Nadie estaría dispuesto a morir por algo que no cree. Amén. Y eso es lo que cambió el pensamiento de estos hombres. Empezaron a creer en Cristo resucitado y también en nosotros. El hecho de que ellos murieron, nos dice que por lo menos ellos creyeron que vieron a Jesús resucitado. O sea, que nos asegura esa transformación profunda de la convicción de su corazón porque entregaron su vida. Amén. Por Cristo Jesús. Si usted va viendo cómo mueren cada uno de los apóstoles, es realmente terrible la manera en la que mueren. Amén. En algún momento podremos dar una reseña de cada uno. Murieron en sufrimiento, en dolor, salvo el apóstol Juan, que fue llevado a la isla de Patmos y murió ya de grande, ¿verdad? Pero los demás apóstoles murieron en situaciones realmente dolorosas, de castigo, trágicas. Amén. Pero todo por la causa de Cristo. Es importante esto, entender que si el Señor nos lleva en algún momento a vivir una situación extrema como esta, Él nos dará el valor, la fuerza, la valentía y el coraje para afrontar esa situación. No estaremos solos en esas situaciones. Amén. Él es. Por eso dice que Él no nos dará carga mayor de la que no podamos soportar. Amén. Él no nos da carga mayor de la que no podamos soportar.
Él va a estar con nosotros. El escepticismo lo vemos en los discípulos ante el testimonio de las mujeres, en el temor cuando Cristo se les aparece. Amén. Seguimos avanzando. Diapositiva 16. La disposición de muchos a morir antes de negar algo que ellos habían visto. Vamos a verlo también en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Sabe de quién estamos hablando en el libro de Hechos? De Esteban. Amén. Convencido también de la resurrección de nuestro Señor. Versículo 55. Pero Esteban, que estaba lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Versículo 56. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Miren, una situación de total violencia, donde Esteban estaba por ser apedreado por la fe y no se callaba, sino que defendía la fe a capa y espada y da todo un argumento desde Génesis, amén, completo acerca de la fe, hablando de Abraham y todo un argumento bien preciso. Después lo animo a que pueda leerlo, defendiendo a Cristo Jesús como el Señor. Ve esta aparición de Cristo y ve a este Cristo resucitado reinando al lado del Padre y no le importa absolutamente nada. Amén. Él estaba confiado dónde iba a ir. Así también nosotros, cuando estamos aún en la tierra y en situaciones difíciles, debemos recordar esta visión. El Señor sigue sentado, reinando en su trono. Él no perdió el control de nada. Él sigue reinando. Aún Esteban, en esta situación de muerte, que podría haber caído en aflicción, haberse turbado en su mente, haberse turbado en su fe, él nunca dejó de confiar y Dios le permitió tener esa visión en la cual entendió que Jesús seguía al control de toda la situación. Amén. Decirle a que tenés al lado: no tengas temor, ni aunque te estén matando o te estés muriendo, el Señor tiene el control. Amén. Mire lo que dice en el versículo 56, 7. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, ¿qué hicieron? Le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Quién era Saulo? Pablo, el apóstol Pablo, que el Señor después le cambió su nombre y le puso Pablo, Saulo. Amén. Mire, sí, versículo 59, si podemos leerlo, no está ahí, pero sí está. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, ¿qué decía? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mire si este hombre no reflejaba la imagen de Jesús, que hasta usó las mismas palabras de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Padre, te encomiendo mi espíritu. Mire, hasta reflejó totalmente a Cristo Jesús, este Esteban. Era realmente a la imagen del Hijo. Versículo 60, aún más todavía, mire lo que dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Las mismas palabras de Jesús, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow! ¡Qué tremendo reflejo del Señor! Amén. Así también nosotros debemos reflejar, y aún en las peores situaciones, no negar nuestra fe, sino seguir confiando en nuestros corazones que el Señor tiene el control de todas las situaciones y que debemos reflejar al Señor aún en las situaciones más incómodas, molestas que nos puedan suceder en la vida. Amén. Qué tremendo testimonio el de Esteban. Seguimos avanzando en Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano
algunos de la iglesia para matarles. Versículo 2. Y mató a espada ¿a quién? A Jacobo, hermano de Juan. Ahí vemos también que ellos en esta entrega total y en este entendimiento pleno de Cristo Jesús como el Señor de sus vidas, y entendiendo que Cristo Jesús no solo murió, que también resucitó, porque ese es el mensaje completo del Evangelio, eran capaces de entregar sus vidas por la causa de Cristo. Decile a que tenés al lado, ¿sos capaz de entregar tu vida por la causa? Mire qué profundo, ¿no? Porque realmente eso es un verdadero creyente. Amén. El problema es que hoy hasta aún muchos de ustedes estaban dudando de venir o no a la iglesia. Así que dudo de que seamos capaces de entregar nuestra vida todavía por la causa. Amén. Porque Pedro en un momento dijo, Señor, no te voy a negar, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta? No. ¿Y qué pasó? Luego lo negó. Pero después de que el Señor le permitió nuevamente ser restaurado, Pedro entregó su vida por la causa de Cristo. Y esa es la verdadera transformación. ¿Sabe cuándo usted se va a dar cuenta que está siendo transformado por el Señor, que ha sido realmente cambiado por Dios? Es que su vida solamente tiene valor en Cristo. Su vida tiene valor en Cristo. Cristo es suficiente en todas las áreas de nuestra vida. En nuestras emociones, en nuestro corazón, en nuestra salud. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente en todas las áreas de nuestra vida. Amén. ¿Realmente Cristo es suficiente en tu vida? ¿O todavía te sigue doliendo cuando la gente no te habla? ¿Todavía te sigue doliendo cuando te ignoran? Si todavía tenés esas actitudes en tu corazón, es que Cristo todavía no es suficiente. Amén. Cuando Cristo es suficiente en tu vida, no importa lo que pase alrededor. Yo estoy seguro en quien estoy confiando. Yo estoy seguro en mi Señor. Amén. Vamos a vivir así. Vamos a procurar realmente estar llenos y satisfechos de nuestro Dios. Amén. Seguimos avanzando. El Cristo resucitado tuvo más de 500 testigos oculares. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 5 al 8. Y que apareció a Cefas y después a los 12, versículo 6. Después apareció a más de ¿cuántas? 500. Amén. 500 hermanos a la vez. Es otro atributo divino, ¿no? 500 hermanos, forma simultánea. Omnipresencia de Dios, atributo divino. Amén. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Quién dijo eso? Pablo. Amén. Porque muchos cuestionaban que Pablo no había sido formado por la instrucción directa de Jesús, porque Pablo se convirtió después de la muerte y resurrección. Amén. Ya cuando Cristo había ascendido, Pablo, suceden todas estas cuestiones en el libro de Hechos, que después lo puede verificar y leer, pero muchos cuestionaban a Pablo como apóstol porque no había sido formado por Cristo. Amén. Pero vemos que sí fue formado por Cristo, fue instruido por Cristo y tuvo un encuentro con ese Cristo resucitado. Amén. Así que también cumplió con la condición de ser un apóstol, que era haber sido instruido por Cristo mismo. Amén. Seguimos avanzando y vemos acá a Lionel a ver si me ayudan con esto, abogado penal inglés con el récord Guinness de más casos penales. Mire, 287 ganados ininterrumpidamente. Mire lo que dijo. Yo afirmo sin temor a equivocarme que la evidencia de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que nos empuja a aceptarla debido a ¿qué? A las pruebas, las cuales no dejan posibilidad alguna para la duda. ¡Wow! Tremendo. Amén. Tremendo. No hay posibilidad alguna de negar la existencia, la muerte y resurrección
de nuestro Señor. ¿Está tranquilo usted en esto? ¿Está confiado usted en esto? ¿Realmente su corazón reposa en esta verdad? Amén. Vamos a ver y seguir avanzando y vamos a ver algunas implicaciones prácticas para nuestras vidas si Él no hubiera resucitado. O sea, ¿qué hubiera pasado si realmente todo esto de la resurrección no hubiera sido cierto? Vamos a ver qué sucedería en nosotros. Primero, nuestra predicación y nuestra fe es vana, que lo dijo el apóstol Pablo. La promesa de la vida eterna no se sostiene, no tiene sustento. Si aquel que dijo dar vida no tiene vida, entonces, ¿qué nos quedaría? ¿Verdad? Todavía estamos en nuestros pecados si Cristo no hubiera resucitado. La resurrección es la evidencia de que Dios Padre aceptó el sacrificio de Cristo como paga de nuestros pecados. Amén. Si Cristo no resucitó, es mentiroso y no mantiene su palabra. Siendo esto así, Cristo no es el Mesías y no puede salvarnos frente a Dios. O sea que todos estaríamos perdidos. Amén. Si no resucitó, no está en la presencia de Dios. No tenemos sacerdote ni abogado frente a Dios. Entonces, ¿quién nos va a justificar? ¿O quién va a abogar por nosotros en el día del juicio? Amén. Qué difícil, ¿no? Pensar todas estas implicaciones si Cristo realmente no hubiera resucitado. Pero Él resucitó. Y esa es nuestra certeza y nuestra seguridad. Algunos aspectos a destacar con respecto a Cristo resucitado. Y ya vamos terminando con esta clase, que ha sido más apologética que doctrinal. Amén. Pero nos sirve para la comprensión y para afianzar nuestra fe. Amén. El Cristo resucitado es un Cristo que sigue lleno de gracia. María Magdalena, la que había estado poseída por 7 demonios, es la primera persona que ve a Jesús después de su resurrección. Su pasado no le impidió tener este privilegio. ¿Cuántos le dicen gracias al Señor? Porque no se trata de nuestro pasado, sino se trata de su obra de resurrección en nuestra vida, que nos hace vivir una nueva vida en Él. Amén. Eso no descalificó a María Magdalena, sino que le dio el Señor, a pesar de su pasado, la posibilidad de ser una de las primeras testigos de su resurrección. Amén. Cuando María Magdalena va al sepulcro en compañía de María y la madre de Jacobo y Salomé, un ángel les habla y les da este mensaje: pero id, decir a sus discípulos y a Pedro. Eso está en Marcos 16:7. Este ángel fue, sin lugar a dudas, enviado por Dios. Vamos a ver por qué. Al dar el mensaje, el ángel no se conforma con decir id, decir a sus discípulos, sino que agrega y dice: ¿a quién? A Pedro. ¡Wow! Gracias del Señor, ¿verdad? Aquel discípulo, aquel apóstol que en ese momento había negado al Señor 3 veces, vemos ahí nuevamente la gracia de Dios manifestada, dándole una nueva oportunidad a Pedro. Amén. Dice que era uno de ellos. Jesús quería que Pedro entendiera que su negación no hizo que Dios se olvidara de él. Jesucristo le había perdonado y estaba dispuesto a restaurarlo. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? ¿Cuántos Pedritos hay acá? Muchos, ¿verdad? Pero su gracia está a nuestro favor para poder restaurar. Amén. Su gracia está a nuestro favor para darnos una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Seguimos avanzando. El Cristo resucitado es un Cristo que sigue lleno de gracia. Y eso es lo que leímos recién. Cuando Tomás rehusó a creer, Jesús le aparece y le brinda la evidencia para que crea. ¿Se acuerda? ¿Qué hizo el Señor? Primero, que dijo él: no creo que Jesús haya resucitado hasta que yo ponga mis dedos en sus heridas, meta mi mano en su costado. ¿Y qué hizo el Señor?
Cumplió exactamente, le dijo, poné tus manos, mete tu mano, amén. Exactamente lo que él pidió, el Señor en su gracia se lo concedió. Ahora, el Cristo resucitado tiene un cuerpo glorificado que antes de su encarnación no tenía. Y eso lo vimos, ¿verdad? Porque podía, ¿qué? Atravesar muros, pero a la vez podía comer, podía hablar, podía comunicarse. También vemos que se aparecía de manera simultánea en varios lugares a la vez. ¿Amén? ¡Qué tremendo! En otras palabras, su resurrección afecta a la segunda persona de la Trinidad para siempre. El cuerpo glorificado no tiene limitaciones del espacio. Juan, capítulo 20, versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo paz a vosotros. Esas son las limitaciones físicas, ya no estaban. El cuerpo glorificado es un cuerpo físico. Lucas capítulo 24, versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Amén. Vemos ese cuerpo glorificado, pero también a la vez visible y tangible. Versículo 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. O sea que Jesús también, ¿qué hizo? Comió. Amén. Con ese cuerpo glorificado. Tremendo. Versículo 43. Y él lo tomó y comió delante de ellos. ¡Wow! El cuerpo glorificado de nuestro Señor. Amén. Implicaciones de la resurrección de Cristo. El Cristo resucitado ha recobrado toda su gloria. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 18. Hasta este momento hemos visto un Cristo 100% hombre y 100% Dios, pero haber sido padecido y él haberse, como dice Filipenses, despojado, ¿sí? O no tenido presentes sus atributos divinos al estar en la tierra. Pero vemos ahí cuando es glorificado, es restaurado a ese estado de gloria. Amén, que es lo que vamos a ver ahora. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vi 7 candeleros de oro. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con una cinta de oro. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Versículo 16. Teniendo en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Eso pasó a Juan. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces ahí vemos ya a ese Cristo glorificado, a ese Cristo en todo su esplendor, grandeza, pureza, manifestando y afectando de forma directa, como vimos, la segunda persona de la Trinidad. Filipenses capítulo 2 nos habla de cómo Cristo se despojó de su gloria
pero el libro de Apocalipsis nos revela a un Cristo en todo su esplendor y majestad. El Cristo resucitado volverá a juzgar a todas las naciones. Y eso es lo que estamos esperando. Apocalipsis capítulo 19, versículo del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Versículo 15. Amén. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella, ¿a quién? A las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y ese va a ser el día del juicio. Versículo 16. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Cristo en su primera venida vino a reconciliar al mundo, o reconciliar al hombre con su Creador. Pero en su segunda venida vendrá a juzgar a la tierra. ¿Estamos preparados? Amén. ¿Estamos viviendo una vida que realmente honra y bendice el nombre de Dios? ¿No estamos negando su nombre? Amén. Decirle a que tenés al lado: honra al nombre del Dios Santo, teniendo una vida santa. Amén. Siguiente diapositiva, 28. El ministerio actual y futuro de Jesús. Jesucristo dirige su iglesia como cabeza del cuerpo. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Esa es la función que el Señor está teniendo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Ven? Jesucristo sustenta y nutre la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 29. Ese es el ministerio que actualmente el Señor está teniendo. Amén. Eso es lo que Cristo Jesús, está haciendo desde este lugar celestial, y cómo Él se manifiesta a la iglesia en este tiempo. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo 30. Porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hablando de que el Señor es la cabeza y nosotros el cuerpo. Él actualmente, el ministerio de Jesús actualmente es ser la cabeza de su iglesia. Amén. El que dirige, el que nutre, el que bendice su iglesia. El Señor intercede por los creyentes y se encuentra a la derecha del Padre. Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hechos capítulo 7, versículo 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Amén. Vemos acá entonces a este Señor
que no ha perdido el control de su historia, de la historia y de nuestras vidas, ni de su iglesia, sino que Él sigue teniendo el control, el gobierno, la autoridad, y sigue bendiciéndonos y siendo nuestro protector y juez desde ese lugar de preeminencia al lado de nuestro Dios Padre. Amén. Él resucitará a los muertos, todos oiremos su voz. Juan 5:28. Esa es la intervención divina futura de nuestro Señor. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué pasará? Oirán su voz. El Señor mismo recompensará a su pueblo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Jesús gobernará el mundo, y estamos hablando ya del reino milenial. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Él va a gobernar. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Amén. Ahora, terminamos con esto. Nuestra esperanza. Juan 14, 19. ¿Puedes ponerlo, por favor? Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y esa es nuestra esperanza. Haber confiado, en haber creído, sin haber visto en este Cristo resucitado, en este Señor nuestro, en este Mesías que ha venido a darnos vida, ha venido a darnos salvación a través de la entrega de su propia vida, nos da a nosotros una esperanza eterna. Nos hace entender que el mundo terrenal y el mundo temporal en el cual vivimos aflicciones, vamos a tener embates de la vida, no se termina acá. Amén. Hay un mundo venidero en el cual el Señor nos promete su plena comunión, nos promete su cuidado, nos promete su fortaleza, nos promete su amor, su comunión cercana con cada uno de nosotros como su pueblo. En esta noche, más que nada, entendiendo las implicaciones de la resurrección de Cristo, no queda más que pedirles que siempre que prediquemos la palabra del Señor y evangelicemos hablando de Cristo, no hablemos solo de su muerte, sino también hablemos de su resurrección. Porque en ese poder de su resurrección es que nosotros hoy tenemos vida eterna. Amén. Y todos aquellos que van a creer en Cristo Jesús también la van a tener. Así que le damos gracias al Señor en esta noche y por esta clase que, como les digo, ha sido más una introducción a la apologética que doctrinal, pero era necesaria para poder sustentar y fortalecer nuestra fe. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar un momento antes de irnos.